José, bienvenido. Gusto tenerlo por allí, en la audiencia. Un par de minutos más, dando chance a la gente que entre. Bastante registrado, pero bueno, siempre funciona así, ¿no? Son un poco los puntuales. Confirmo que me he vuelto puntual. Pablo, bienvenido. Gracias por asistir. Ya vamos a empezar. Vamos a tomando un par de minutos. Entrando. Vamos a dar 2 minutitos más y comenzamos. Bueno, agradecerle a los que ya entraron. Realmente el propósito de este webinar, más allá que hablar de cuestiones básicas, es poner el dedo en ciertos aspectos que normalmente no se manejan, ¿no? Y que muchas veces los fabricantes no revelan. Quizás la palabra revelan es un poco fuerte, pero que no es del dominio público, vamos a decirlo así, pero que se deben considerar, y es lo que explica muchas veces el diferencial de precios, el diferencial de calidad entre un diseño y otro, ¿no? Parte de eso es lo que queremos, eh, parte de eso es lo que queremos resaltar acá. Abel, buen día, gracias por la asistencia. Un minutito más y ya comenzamos. Es lo que queremos colocar acá, ¿no? Que es lo que queremos presentar, ¿no? Hacer énfasis en elementos que son bien interesantes, que pueden marcar la diferencia entre la confiabilidad de un cable a largo plazo eh, y lo que, bueno, marca la diferencia entre lo que es un producto de calidad, un producto regular, ¿no? Sobre todo también el punto de vista desde valga la redundancia, el punto de vista de un fabricante, ¿no? No en todos nosotros tenemos el mismo punto o la política de otra empresa frente a ciertos aspectos de diseño. En algunos estaremos de acuerdo, en otros no. Trataremos acá de darle un poco esa óptica. Bueno, oficialmente vamos a comenzar, ¿ok? Eh, remarcarles, INCAP, tenemos un programa de formación, es la Universidad de INCAP. Nosotros colaboramos con el RCEP, que es el Registered Continuing Education Program. Estos dan horas de desarrollo para la gente que está en Estados Unidos. Así que el ver nuestro webinar te suma, ¿no? Para los programas de educación continua, ¿no? Acá en Estados Unidos solamente tienes que presentar un test al final y tener una calificación de al menos 70% positivo, y con eso te obtienes créditos para tu programa de formación académica. ¿Ok? Los objetivos de este curso, como los pasamos vía mail y lo decía en el LinkedIn, ingeniería, vamos a hacer énfasis en 8 aspectos de diseño que son muy importantes. Uno, la configuración de la chaqueta. Otro, los materiales a usar en la chaqueta. Otro, el elemento de tracción. Los otros serían el diseño o los tipos de núcleo, el diseño del tubo, la configuración de fibras por tubo, materiales del tubo holgado y la adhesión de la chaqueta externa y el elemento de tracción, ¿no? Tres de estos temas son bien controversiales. Hay muchas, vamos a decir, hay muchas tendencias que vamos a ir tocando, ¿no?
en ciertos países, ciertas compañías tienen preferencia por una y otra. Y finalmente vamos a hacer una introducción bien breve. Hay algunos aspectos que vamos a tocar muy por encima porque no es el propósito del webinar, ¿no? Estos son parte de lo que es el flechado, los datos de flechado y tensión, y también donde se requiere la cubierta anti-tracking. Reglas del webinar: haremos lo posible por cumplir con el chequeo del sonido, ya lo hicimos. Haremos lo posible por ceñirnos al tiempo, 50 minutos. Creo que va a ser un poquito más, espero que puedan verlo todo, está bien interesante. En el chat que tienen ustedes al lado derecho, pueden hacer preguntas y iremos contestando al final en la sesión de preguntas y respuestas. Este tipo de preguntas bueno, queremos delimitarlas a preguntas técnicas. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, que no está todavía, vamos a decir, no estaba listado, y es repasar un poquito sobre algunos aspectos de fibra óptica, de la fibra y de los tubos, ¿okay? De la configuración de los tubos y de cuáles son los principios en los que se basan estos mismos, bien sea en ADSS o PGW o cualquier otro tipo de fibra óptica, bien sea de ductos. ¿Okay? Uno, como lo digo, lo vamos a mencionar, no vamos a hacer hincapié o una inscripción en los tipos de fibra que se utilizan en ADSS, ¿ok? Existen muchas normas de la fibra, pero quizás la de mayor utilidad o la de mayor uso es la norma que atiende o de bajo pico de agua o de cero pico de agua, pero que atiende a la norma internacional ITU-T G652. La familia de Corning, que tiene varios desarrollos como la Ultra. Hay otras marcas internacionales también. Es compatible entre diferentes fabricantes, es compatible esta fibra. Generalmente no hay muchos problemas de pérdidas por atenuación o pérdidas por empalme. Incluso esta es la más universal, utilizada para redes de 60, 90 millas, sería 150 kilómetros, 200 kilómetros, y es totalmente compatible también con la fibra de última milla, fibra Intensity Bending Loss, ¿ok? Así que esta es la fibra más utilizada. También se utiliza para redes de WDM, fibras de 655, estuvo muy en boga en la década pasada, ha bajado un poco el uso. Corning la llama la LEAF OFS, Furukawa tiene la True Wave, atiende a la norma ITU G655, y en esta básicamente lo que se hace es para aumentar el ancho de banda. Recuerdo muy pocos proyectos que en ADSS utilizan esta fibra, la Non-Zero Dispersion Chip, pero podría mencionar a Telecom Argentina, lo utiliza en su versión A. Y algunos proyectos utilizan la fibra multimodo eh, para proyectos de corta distancia. Alguno que otro hemos hecho algún suministro, sobre todo en Jamaica, para la Power Utility local. ¿Ok? Algunos de quizás las especificaciones de rendimiento de la fibra que más en cuenta se toman sería la atenuación, es muy importante, sobre todo en la ADSS, que es el tema de hoy. Y la atenuación no es más que la pérdida de poder a lo largo de la distancia. La fibra con el avance o el transporte a través del vidrio, la luz a través del vidrio se va atenuando, que quiere decir que la señal pierde potencia con referencia a la distancia. Se mide en decibel y por unidad de distancia, que puede ser kilómetros, millas, eh, y es quizás el parámetro más importante para el usuario en redes de ADSS. El otro factor la otra especificación de rendimiento sería la dispersión cromática. La dispersión no es más que la distorsión de la señal a lo largo de la distancia, ¿ok? Esto sucede porque las diferentes longitudes de onda van viajando por el espectro, hace que luego de transcurrido cierta distancia, sobre todo en largas distancias, la señal se va corrompiendo y de pronto entra de esta manera y va saliendo como esta manera.
entendiendo que los equipos de transducción funcionan con código binario unos y ceros, donde el 1 es el pico, el 0 son los valles. Si esta señal se va aplanando, fíjense que acá se aplana, pero también se ensancha, se hace más ancha. Entonces se va superponiendo. Al tener problemas de dispersión cromática, lo que vamos a tener que utilizar equipos más costosos para poder hacer la transducción de esto. Pero en ADCS, en redes troncales, esto sucede en redes más que todo de OPGW, a menos que tengas un backbone bastante largo. Quizás el parámetro más importante es la atenuación. ¿Ok? El otro concepto de fibra, antes de comenzar la presentación, es el de los tubos holgados. Quizás el 99% o 98% de las construcciones de la fibra óptica, del cable ADSS se hace a través de tubo holgado. El tubo holgado, ¿qué es lo que permite? Entendiendo que la fibra es muy sensible a los esfuerzos, la fibra cuando es sometida a algún esfuerzo, pierde su performance, especialmente en los valores de atenuación. Es importante protegerla, ¿ok? Para eso se utilizan los tubos holgados. ¿Qué hace el tubo holgado en sí? Mantener la forma sinusoidal, ¿ok? De la fibra, para que en la medida que haya un cambio de tamaño por ensanchamiento, por elongación del loose tube, ella tenga la posibilidad de estirarse sin someterle a esfuerzos a esta fibra, ¿ok? La fibra necesita un espacio y siempre va a haber más fibra que tubo holgado, ¿ok? Los fabricantes de calidad tienen una referencia o un patrón de diseño de 1.0025. Fíjense que no es mucho de loose tube, ¿ok? Esto nos adentra en un concepto de el excess fiber length, ¿ok? Que siempre quiere, que lo que quiere decir es que va a tener siempre más fibra en exceso que tamaño de tubo, ¿ok? Cuando estos dos valores se van pareciendo más, vamos a decir, el tamaño del tubo y el tamaño de la fibra, estoy colocándole mayor deformación a la fibra. Cuando este valor llega a 1, voy a empezar a tener problemas de deformación de la fibra, con lo que empiezo a tener también problemas de atenuación. eh, entonces, es muy importante controlar este elemento, el excess fiber length, llevarlo a 1.25 y que esta condición, luego la vamos a conversar, no se logre sino hasta alcanzar la máxima carga de diseño del cable. Cuando se trenza el cable, el loose tube, porque acá estamos hablando de la fibra dentro del loose tube, ¿ok? Pero cuando se trenza el loose tube alrededor del elemento central, ¿ok? También va a haber un exceso de fibra, ¿no? De longitud de fibra. Vamos a decir, este exceso adicional o este efecto que se forma acá de hélice o de resorte, ayuda también a que la fibra esté protegida, porque funciona como un resorte. Al estirarse, hay cierta holgura del tubo y esto también se controla. Esto aproximadamente le da un 2.5% más de exceso de fibra con referencia al cable, que es algo diferente, ¿ok? Esto es con los tubos, pero esto es con referencia al cable. Algún punto, algo también importante a considerar es que si un tubo está muy sobrecargado de fibra, pues la fibra no va a tener la forma sinusoidal y no va a tener espacio para moverse libremente dentro del tubo y, bueno, vamos a tener problemas. Así que eso es otro elemento a considerar. Quiere decir que esto no es bueno. Entramos ahora, next stop, en el cable ADSS, la descripción del cable. Hay cierta, no confusión, creo que se entiende bien el concepto, pero a veces se utiliza, recibimos muchos pliegos donde nos piden ADSS y son cables de ducto. Entonces vamos a hacer bien, vamos a circunscribir bien el concepto de ADSS. Un cable ADSS, como su nombre lo dice, es All Dielectric Self-Supported. Quiere decir que es un cable que es autosoportado y totalmente dieléctrico. Dieléctrico quiere decir que no tiene ningún componente metálico.
Es decir, si hablamos de un cable armado, ya tiene una armadura metálica, si es armadura metálica, por supuesto, ya deja de ser un cable dieléctrico, y autosoportado quiere decir que el cable en sí va a soportar su propio peso, ¿ok? A través de un elemento de refuerzo, eh, eh, como en este caso la imagen muestra que es una aramida. El cable autosoporta, así que un cable de ducto puede ser dieléctrico, pero no va a soportar su propio peso, ¿ok? Entonces, el cable dieléctrico autosoportado tiene que cumplir la condición de ser aéreo y dieléctrico y no tener ningún elemento adicional al cable que lo sostenga, ¿ok? Las normas de diseño dentro de Estados Unidos, la norma más común de diseño es la IEEE 1222, e internacionalmente la IEC 60794-4 en su numeral 20. Y normalmente y esto, bueno, es un punto, la clasificación del ADCS mediante el vano. Esto es muy de cada, vamos a decir, de cada fabricante, ¿no? Pero si nosotros podemos clasificarlo, de pronto un vano corto va a ser hasta 200, 250 metros, un vano medio hasta 800, y vanos largos, bueno, superior a 800 metros. Esto para otro fabricante probablemente es diferente. De pronto para otro 300 metros un vano corto. Pero en realidad, ¿qué significa? Bueno, lo que significa es cuánta aramida o cuánta elemento de resistencia le vamos a añadir al cable para darle esa, esa resistencia. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Ahora bien, ya entramos en materia. Hay muchísimas clasificaciones del cable, ¿no? O configuraciones del cable. Vamos aquí a ir repasando una a una, sobre todo la configuración de la chaqueta, luego el material, los elementos de tracción, bien sea la aramida, la fibra de vidrio o las varillas de FRP, el diseño del tubo, bien sea seco versus inundado, el número de fibras por tubo, el material del loose tube, decimos el tubo, pero es el loose tube, realmente, o del tubo holgado, y esto es un elemento muy importante que es la adhesión de la cubierta exterior al elemento de resistencia, bien sea acoplado o desacoplado. Ok, comenzamos. La configuración de la chaqueta. Esto es bien sencillo, doble o sencillo. Acá comenzamos con la doble, quizás el diseño tradicional o el más antiguo. Y como su nombre lo dice, pues es muy sencillo. Alrededor del núcleo vamos a tener una primera chaqueta que lo protege, ¿ok? Luego vamos a tener un elemento de tracción, en este caso amarillo, es el Kevlar o el aramida, ¿ok? Y luego vamos a tener una chaqueta exterior que me permite proteger el cable o el elemento de tracción de los elementos medioambientales. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Da máxima fiabilidad. La chaqueta interna le da una protección adicional al núcleo. ¿Por qué? Porque me está aislando los esfuerzos a los que a los que el elemento de tracción podría someter al núcleo, ¿ok? Pero ¿cuáles serían las desventajas de este diseño? Quizás acá no está, pero es un poco más rígido al momento de hacer las reservas. Probablemente va a tener reservas más anchas. Recuérdense también que, o le hago hincapié acá en que normalmente el mínimo radio de curvatura depende del diámetro del cable. Es por eso que al aumentar el diámetro y peso, el cable pues también requiere un diámetro mayor para la preparación de las reservas. Es un cable muchísimo más caro, bueno, muchísimo, entre un 5 y un 25%, un poco más costoso. Aumenta, como les dije anteriormente, el diámetro y el peso, así que, bueno, por agregado va a ser más caro, requiere más material. La chaqueta sencilla, como se dan cuenta acá, el elemento de tracción va sobre el núcleo óptico. Esto me va a limitar los espanes o los vanos del cable. ¿Por qué? Porque el esfuerzo
que genera el elemento de tracción sobre el núcleo, los debo limitar, ¿ok? Como lo mencionamos anteriormente, y lo vamos a seguir viendo más adelante, la fibra es muy susceptible a los esfuerzos y a la deformación, ¿ok? Este es un diseño un poco más nuevo, vamos a decirlo así, pero ya estamos hablando de 20 años, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Sus ventajas, bueno, reduce el diámetro y peso. De hecho, utilizando fibras de baja tolerancia al doblado, como la ITU G657A1 o A2, o la Corning Ultra, que es una mezcla de la G652 y la G657A1, puedo tener luz tube más pequeños, puedo tener cables mucho más livianos. Es un cable muchísimo más competitivo, obviamente, puedo obtener, de hecho, al ser un cable más liviano, me da la posibilidad de instalarlo en postes de madera. De hecho, esa es la tendencia, ¿no? Utilizar cables más livianos para darle mayor uso al poste. De hecho, en países como en México, entiendo que el CFE o el encargado de la distribución de energía va a empezar a cobrar por el peso. Así que en vanos cortos, vamos a decir, en el área de metro, que le llaman, lo ideal es irse con un cable de chaqueta sencilla. Desventaja, bueno, a largo plazo tiene menor confiabilidad porque no tiene esa chaqueta adicional de protección. Y como lo dije anteriormente, ¿no? Las longitudes o el vano, no debería alcanzar vanos tan largos, o sea, me lo limita el hecho de tener el elemento de tracción sobre el núcleo óptico. Ahora bien, ¿cuál elegir? Bueno, depende de cada fábrica, vamos a decir, proyectista o cada cliente. En el caso del doble, nuestro punto de vista es, si tenemos vanos, acá dice 120, pero es erróneo, esto es alrededor de 250 metros, ya sería ese el punto crítico donde yo debería empezar a utilizar, si se utiliza fibra convencional. Si utilizamos una fibra especial, es posible que yo pueda alcanzar con chaqueta sencilla un vano superior, pero a partir de 250 metros nosotros deberíamos estar utilizando chaqueta doble para confiabilidad, donde hay una zona NESC heavy o similar, si nos vamos al código eléctrico de los Estados Unidos, o donde hay una carga alta de hielo o viento. NESC heavy, hablamos en hielo alrededor de casi 6 milímetros de manguito de hielo, ¿ok? Lo que le da mucho peso al, al, al cable, peso adicional, y probablemente sobre 144 fibras. Ya un diseño en 288, lo ideal es hacerlo en doble chaqueta. ¿Por qué? Porque se necesita la máxima confiabilidad. ¿Dónde utilizar chaqueta sencilla? Hasta 200, 250 metros, dependiendo del tipo de instalación, donde hayan cargas Nest Light o Nest Medium, ¿ok? Eh, la formación de hielo es muy limitada o cero o nula, ¿ok? En números de fibras inferior a 144 y donde se requiere una confiabilidad que no sea, ¿sabe?, muy crítica. La elección, como digo, depende de cada proyecto, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el material de la cubierta. Básicamente en ADCS para la cubierta exterior se utilizan dos: el HDPE, que es High Density Polyethylene, y el Medium Density Polyethylene, que sería polietileno de alta densidad y de media densidad. ¿Y a dónde vamos a aplicar también el Low Density Polyethylene? ¿Ok? El polietileno de alta densidad es muchísimo más fuerte, es más durable en el tiempo. De hecho, tiene un índice de resistencia al UV un poco superior que el de mediana densidad, pero tiene sus desventajas también. Al ser tan rígido, es susceptible de agrietarse, ¿ok? También con cambios de temperatura muy bruscas es posible que se agriete en el tiempo, no les va a suceder de un día para otro, ¿ok? Hace que la preparación del cable sea un poco más compleja porque extraer la chaqueta es un poco más difícil, es más rígido. Eh, de hecho, un cable que llaman acá dentro de Estados Unidos, le dicen que es un cable que no tiene memoria. Es decir, que lo doblas y el cable va a tender a enderezarse.
y por ende es más costoso. Alta densidad quiere decir que tengo mayor peso por unidad de volumen. Va a ser un cable un poco más pesado también. Normalmente este polietileno se debe utilizar solamente en la chaqueta exterior. ¿Ok? Ahora, el polietileno de media densidad. Este quizás trae lo mejor de dos mundos, ¿no? Es también bastante fuerte y bastante durable. Fabricantes como Borealis tienen un polietileno de muy buena calidad, de media densidad. De hecho, los índices de UV son muy parecidos al de alta densidad. No presenta el problema del resquebrajamiento. Es mucho más sencillo de retirar. Es un cable que posiblemente tenga memoria, es decir, que usted lo dobla y el cable va a tratar de conservar la forma que le dieron, sobre todo para la preparación. Es bien interesante esto, es bien importante. Los empalmadores realmente lo valoran. ¿Ok? Las desventajas, bueno, no es tan resistente y duradero como el HDPE, ¿no? Eh, y finalmente el polietileno de baja densidad. Este es un polietileno que no se utiliza en chaqueta externa, solamente se coloca en la chaqueta interna y probablemente en uno que otro cable de ducto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué elección hacer? Definitivamente nosotros nos vamos por el polietileno de media densidad. Es la, vamos a decir, el polietileno por excelencia. Como les dije en la lámina anterior, une lo mejor de dos mundos. Eh, el costo es un poco más competitivo, no hace el cable tan rígido. Y bueno, como le digo acá, el polietileno de alta densidad sería solamente para aplicaciones especiales, ¿no? Ahora hablemos un poco de lo que es el elemento de tracción. Eh, Hay varias vertientes, ¿no? O varios elementos que se utilizan acá. Eh, el aramida, la fibra de vidrio y las varillas de FRP. El primero que vamos a mencionar es el aramida, que es el elemento por excelencia. Eh, Kevlar es la marca de DuPont, que es la compañía que lo inventó, marca registrada, como lo colocamos acá. Las ventajas de este material es que tiene una alta relación resistencia-peso. Es decir, por el peso de la aramida, la resistencia que nos da es incluso 5 veces mayor a la del acero. Ojo, no es que es más resistente que el acero, vamos a decir 1 a 1, sino que en la relación de su peso, la resistencia es superior a la del acero. Es es muy estable, perdón, térmicamente, tanto a alta como a bajas temperaturas, lo cual me hace el cable muchísimo más o menos susceptible al zagueo por cambios de temperatura, al zagueo, perdón, al flechado, al pandeo del cable, y me permite limitar, por justamente estos dos elementos, me permite limitar el esfuerzo de diseño o de trabajo de la fibra por debajo de hasta un máximo 0,2 de el MRDT, que es la máxima carga de diseño, ¿no?, del cable, ¿no? El cable no debería alcanzar en una condición de everyday stress o de funcionamiento normal, un valor tan cercano a esto, ¿ok? O sea, se instala con un valor muy por debajo, 40% de este valor. Eh, Haciendo las previsiones que en condiciones de carga el cable alcance o llegue muy cerca a este valor. ¿Cuál es la desventaja de la aramida con respecto de otros elementos de tracción? Bueno, es más caro que la fibra de vidrio, por ejemplo, ¿ok? Y puede volverse conductor con el agua. De hecho, si hay rotura de la cubierta y el cable está instalado en una línea eléctrica, bien sea de transmisión, distribución, puede convertirse en un elemento de conducción. De hecho, tuvimos un comentario en uno de este webinar, pero en inglés, que hace 30 años una aramida que venía contaminada les produjo problemas en una línea de 500 kV, quemándose la fibra, ¿no? Como tal.
por el aramida, por la conducción de la aramida, pero esto es algo que ya no suele suceder. Los hilados de fibra de vidrio, también, como la aramida o como el Kevlar, le da este elemento. Esto es lo que esto es lo que le da la capacidad de autosoportarse al cable, que no es el elemento central, no es la chaqueta, es la aramida o en este caso la fibra de vidrio, lo que le da esa condición de autosoportado. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene la fibra de vidrio con respecto a la aramida? Bueno, es menos costoso, ¿ok? Y le da cierta capacidad de antirroedor, es decir, lo que son las ardillas y los roedores comunes, no les gusta masticarlo, ¿no? Si hacemos en una escala de calificación, este sería como una calificación C. O sea, no es mala del todo, pero no es la mejor antirroedor. Pero le da cierta... Se puede usar cuando hay suspicacia o hay cierta sospecha que puede haber algún roedor. Se recomienda colocar esta. Se puede aumentar un poco con algún aditivo adicional. Lo puedes llevar a ver, un aditivo antirroedor en la chaqueta. Desventaja, definitivamente menor resistencia y es menos estable térmicamente que la aramida, ¿ok? Entonces es decir, lo que quiere decir esto es que se debe utilizar más fibra de vidrio para lograr una determinada fuerza, con lo que aumenta el diámetro del cable y por ende el peso del mismo también. Entonces voy a tener cables de entre un 10 y un 20% más pesados, ¿no? Seguramente los herrajes también van a ser un poco más costosos. Eh, También puedes tener mayor transferencia de deformación, acá dice esfuerzo, pero es deformación en la fibra, de hasta un 0.3, un 0.4 en condiciones MRT, que no es lo mejor. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante. La otra alternativa es utilizar varillas de FRP, que es Fiber Reinforced Plastic o fibra de vidrio reforzada con plástico, el mismo elemento con el que se fabrica el miembro central. ¿Ok? Eh, Realmente esto es un elemento que se utiliza más que todo para cuando hay presencia de roedores. Fíjense, una de las ventajas es que es antirroedores y le daríamos una calificación A. O sea, si tiene un problema muy grave con presencia de roedores, esta sería una solución. Colocándole un aditivo podríamos tener un A más acá, ¿no? Sería una calificación en Venezuela sería de 20 puntos, en Colombia de 10 o poniéndolo más general sería de 100 puntos. ¿Ok? Es un cable que tiene muy alto resistencia al aplastamiento, así que este cable se pueden hacer transiciones desde aéreo a subterráneo sin ningún problema. Eso le da mucha versatilidad. Y bueno, ¿es resistente a a la escopeta? No, lamentablemente no. Nosotros hicimos ensayos, pensábamos que sí. ¿Por qué menciono esto? Según una encuesta del UTC, el problema número uno en campo de los ADCS ha sido el daño causado por disparos, seguido de los roedores. Así que con esta versión, probablemente al menos la segunda causa la vamos a mitigar bastante. Desventaja, definitivamente es un cable más costoso, eh, pero bueno, hay que mirarlo, ¿no? Desde el punto de vista costo-beneficio, ¿no? Probablemente yo no voy a hacer una instalación de 1000 kilómetros, pero puede ser que tengan una distancia de 10, 20 kilómetros que son críticos porque pasan un bosque. Esto puede ser una muy buena solución. Los vanos que me da por su mismo peso no son eh, tan buenos como los que puedo alcanzar con aramida o con fibra de vidrio. Y la preparación es un poco más compleja, ¿ok? Acá una muestra de lo que sucede con los cable killers, ¿no? Acá vemos la ardilla bien contenta allí mordiendo, parte de lo que hace el daño de los roedores. Y esto es lo que hace un disparo de escopeta, ¿no? Fíjense que ahí se ven la, eh, las huellas del plomo y cómo arruina el cable. ¿Ok? Ahora, ¿qué elegir? Bueno,
cada elección va a depender de los detalles de cada proyecto, ¿ok? La opción por defecto va a ser aramida. Y de hecho, la mayoría de los fabricantes te van a recomendar aramida, ¿ok? Eh, la fibra de vidrio se utiliza, de hecho, en vanos largos, extra largos. Esta va a ser la opción. De hecho, eh, eso no está en discusión. La fibra de vidrio, ¿dónde la vamos a usar? Como lo dije anteriormente, de pronto en vanos cortos, donde hay cierta, vamos a decir que se puede sospechar que pueden haber roedores, pero no hay, no hay una certeza tan clara. Como les dije, nosotros lo calificamos el antirroedor tipo C, colocándole un aditivo adicional, lo podríamos llevar a tipo B y acá, como lo digo, también en cables de tubo central se utiliza también como elemento de tracción y de protección. ¿Y dónde utilizar las varillas FRP? Eh, bueno, definitivamente cuando los roedores son un problema conocido, vanos cortos y medio. Esto nos puede llegar hasta 350, 400 metros de vano, de span. Se puede lograr con FRP. Las características y antes de instalarlo, de decidir por él, hay que solicitarle al fabricante que construya, ¿no? La tabla de Sag Tension Chart, o las tablas de esfuerzo y tensión, ¿no? De flechado y tensión en el cable. Y vamos a decir, su versión más antirroedor, por decirlo de alguna manera, premium, es colocarle un aditivo adicional acá. Con eso evitamos que el roedor ni siquiera muerda, ¿no? Muerde y hasta allí lo dejó. En algunos países, si no se coloca esto, vamos a decir, el aditivo, prácticamente se está dando por perdida la primera chaqueta. Ahora, diseño del tubo, ¿ok? Seco e inundado. Acá esto es un tema un poco controversial. Vamos a decir, la tendencia a nivel mundial es ir al tubo seco, sobre todo en cables de ducto, ¿no? Pero en cables ADSS, ¿cuál es la realidad, no? Eh, el tubo seco no es más que el mismo tubo que está relleno con hilos impermeables que están impregnados con un polímero superabsorbente o SAP que absorben el agua, fíjense, que entra al tubo, o sea, hay ingreso de agua al tubo. Esta sería la solución más reciente, vamos a decir relativamente, tiene ya 10, 15 años en el mercado, en la industria. Ventajas de este diseño: la preparación del cable es más prolija, es más limpia. Sin embargo, también por experiencias que nos han compartido algunos de los instaladores, también el polvo que se genera también es algo, hace sucio, ¿no? Es un poco complejo luego limpiarlo. Reduce un poco el peso de la unidad. También esto es un tema que nosotros discutimos, considerando que simplemente se preparan muy pocos metros. No es tan complejo, o sea, que el loose tube tiene un diámetro muy pequeño. El cambio en peso no es tan significativo. Desventaja, como lo dije anteriormente, el agua, antes de ser bloqueada, tiene que ingresar al tubo. Para los que no son expertos en fibra o no, el agua, el hidrógeno ataca la fibra de vidrio, o sea, es el enemigo número uno. Al reaccionar la fibra con el agua, pues pierde todas sus propiedades como tal. Entonces, esto es un elemento que hay que erradicar, ¿no? Por completo. Entonces, este punto es crítico, sobre todo en cables aéreos. No ayuda a mantener las fibras, la forma sinusoidal que mencionamos al principio. Acuérdense que esto es un elemento seco, ¿ok? Eh, la forma sinusoidal mediante el gel funciona como un sistema, ¿no? Y luego lo menciono en la próxima lámina. Y tampoco hacen que las fibras se muevan como un conjunto con el tubo. Es decir, al moverse el tubo vamos a decir, por cargas, genera lo que llaman el pistoneo. Tenemos una imagen más adelante y este sistema es de 5 o 10% más costoso.
O sea, lo que puedes ahorrarte de pronto en tiempo de preparación, pues lo estás pagando un poco acá. Depende, acá en Estados Unidos la mano de obra es bastante costosa, así que es un punto que se considera bastante. ¿Ok? ¿Qué sucede con la fibra? ¿Qué es el pistoneo? Lo describo acá muy rápido. Cuando tengo un vano, ¿ok? Va a suceder que en el medio del vano, en el punto medio, la fibra, por efectos del alargamiento del cable, tiende a aplanarse, ¿ok? Pero ese exceso, por el exceso de fibra, pero ese exceso de fibra se debe ir a un lado. ¿A dónde se va? Se va a los extremos, ¿ok? Al irse a los extremos, se va empujando hacia afuera. Y sucede lo que vemos acá en la lámina del lado derecho. Fíjense que esto es desmontado de una caja existente y el efecto de pistoneo. Fíjense la cantidad de fibra que se sale, ¿no? Del tubo. Obviamente esto no pasa en un mes o dos, pero en el tiempo, sobre todo en líneas de transmisión o distribución, que se pretende colocar el cable y que dure el tiempo que tenga que durar, pues no es recomendable estar cortando, bajando. Pues, esto es lo que sucede, ¿no? Este, Ahora vamos a hablar del tubo, vamos a decir la versión más antigua del tubo inundado o tubo húmedo, es el que viene relleno con gel, ¿ok? Que es un gel higroscópico. Es el diseño original, el más común a nivel mundial. Fíjense, y esta es una de las grandes ventajas, mantiene el agua 100% afuera del tubo. ¿Ok? O sea, acá no va a haber ingreso de agua en el tubo porque esto funciona como un tapón, es muchísimo más económico. El gel, además, me va a ayudar a la fibra a mantener su forma sinusoidal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pensemos en que la fibra va a estar suspendida en un líquido, que es este gel, y va a tener menos capacidad, vamos a decir, de desplazarse, ¿no? eh, Libremente, o sea, sí hay cierto desplazamiento, pero la mantiene de manera sinusoidal, le evita el alargamiento o el aplanamiento. Eh, el gel ayuda a los tubos también a resistir la deformación. Aunque no lo crean, colocar gel en el tubo me mejora el crush en los tubos. ¿Para qué es importante el aplastamiento, por ejemplo, en un cable aéreo? Bueno, sobre todo en los herrajes, ¿no? En los remates, cuando tenemos herraje de retención, ahí va a haber cierta deformación. eh, Tener un buen valor de crush es importante para poder darle una buena sujeción al cable sin eh, atentar contra la calidad de la fibra, ¿no? O contra la integridad de la fibra. La desventaja, bueno, se considera poco prolijo durante la preparación durante la preparación del empalme y que le añade tiempo a este proceso de empalme o de preparación del cable. Sin embargo, como el tubo se prepara entre 20 y 52 centímetros, medio metro máximo, un tubo de 2 milímetros, eh, realmente no es tanto, vamos a decir, residuo que genera este tubo, puede ser similar al anterior. eh, y también la limpieza de la fibra, lo que le añade es 15 segundos por tubo. Esto está cronometrado en laboratorio y en campo. Es lo que le añade adicional, ¿no? A la preparación del cable, el uso del tubo inundado. Ahora, ¿cuál seleccionar? Como le digo, otro, es decir, acuérdense que hoy tenemos, este webinar habla de ADSS o de ADSS, cable autosoportado. En instalaciones ADSS, nosotros, INCAP, recomienda utilizar el tubo húmedo. Es la mejor opción para cables aéreos tipo ADSS. El cable seco, nosotros lo producimos, lo vendemos, eh, pero lo recomendamos más para cables subterráneos, para cables fijos, o que pueden instalarse de manera aérea, pero a través del lashing, ¿no? Del trenzado. Ahora sobre el tipo de fibras, luego les voy a hacer cierta también precisión acá, ¿no? Eh, Acá vamos a hablar 12, 24 por tubo, ¿ok?
Y hay otro número de fibras, cuando el número de fibras es inferior a 12. ¿Ok? 12 fibras por tubo ha sido la práctica habitual por décadas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, todo el mundo está acostumbrado a este número de fibras, la identificación de los tubos y de las fibras per se. Facilita mejor los taps, también las fibras, hay más bandejas de 24 fibras. Es el estándar de la industria, vamos a decirlo así. Sin embargo, en cierto número de fibras, sobre todo 144, 288 o por arriba de 144, me aumenta el diámetro del cable. ¿Por qué? Porque va a necesitar mayor número de loose tube, ¿ok? Para lograr colocar el mismo número de fibras dentro de un mismo cable. Acá puedo añadirle para ese mismo número de fibras, sobre 144, sobre 96, un costo adicional entre 10 y 50%, dependiendo. Imagínense un cable de 864 fibras, ah, metiendo 12 fibras por tubo. Estamos hablando de una cantidad de tubos, ¿no? Vamos a hacer aquí rápido la matemática, 864 entre 12. Sería 72 tubos, ¿no? Que van en un cable para 864 fibras, mientras que con 24 estaríamos hablando de la mitad, de 36. Y obviamente, al tener mayor número de tubos, también voy a perder tiempo en la preparación del empalme. Para eso viene, y vamos a decir, esta es una nueva práctica. Antes, la industria, me acuerdo cuando empecé yo acá, 96 hilos era una locura, 144 era muy, muy raro que se utilizara. Sin embargo, ya las nuevas necesidades de la industria piden que aumentemos esta cantidad de fibras por cable y ahora usualmente se están colocando 24 fibras. eh, ¿Qué ventajas me brinda esto? Reducir el diámetro y peso del cable, especialmente para un mayor número de fibras. Como les dije, a partir de 144, este es el recomendado. Reduce los tiempos de preparación, tengo menos tubos, se adapta muy bien a la mayoría de las bandejas de empalme. Desventaja, bueno, como es más nuevo, no es tan fácil conseguir las bandejas de 24 fibras por empalme, por un tubo. Algunas solamente vienen de 12. Es menos adaptable a las derivaciones que las 24 fibras. Acá en Estados Unidos se hace el middle span, que cortan el loose tube, sacan un par de fibras. Al tener 24 fibras, ese proceso se hace más engorroso. Es decir, acá hacen la derivación no en una caja, sino se hace el empalme directamente del tubo. Otros números, bueno, si es por debajo de 8, ¿no? Un ejemplo práctico acá, un cable de 48 fibras puede tener diferentes configuraciones. 4 por 12, hasta hablamos 4 tubos por 12, 2 tubos por 24 también, pero también puede tener la configuración 3 por 16, 6 por 8, 8 por 6 o 12 por 4, ¿ok? 12 tubos por 4 fibras. Es decir, acá estamos exagerando un poco. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar menos fibra o de un fiber count diferente? Eh, Menores a 48 fibras, de 8 a 6 por tubo puede reducir el tamaño del diámetro total del cable. ¿Por qué? Porque al utilizar mayor número de tubos, menor número de fibras por tubo, puedo eliminar los fillers, incluso reducir el tamaño del loose tube y tener un cable de diámetro inferior. Esto me facilita las derivaciones, el mid-span que les comenté anteriormente, pero tiene su desventaja. Es de poco uso común, así que si están de pronto considerando comprar un stock de emergencia o algo de esto, va a ser más difícil de conseguir. Incrementa los costos, por lo mencionado anteriormente también. Y probablemente a partir de 48 fibras ya también aumenta el número el valor del peso y del diámetro del cable. ¿Qué utilizar? 12 por excelencia, 24 fibras por tubo. Rápido, considerar esto, cuando se utilizan 24 fibras por tubo, es interesante también o considerar que debería utilizarse una fibra insensible o bend insensitive o tolerante al doblado. Nos permite tener mayor confiabilidad en esta configuración porque voy a tener menos espacio.
o utilizar una fibra con un core inferior, como la marca en Corning es el Ultra 200, por ejemplo. Los otros, bueno, probablemente para proyectos FTTH o proyectos industriales, pero no hay como algo por excelencia. Este otro tema controversial es el tipo del material, ¿ok? Bien sea PVT o PP. PP sería el más antiguo, quizás, ¿ok? Pero al llegar el PVT, pasó a un segundo plano. Sin embargo, hay detractores y promotores también del polipropileno. Pero hablemos primero del polibutileno o el PVT, que hoy en día es el más común. Es un tubo de mayor resistencia al aplastamiento. Me da hasta un 60% mayor en cables de PVT con cables de PP al crush, ayudando a esto en el tema de los remates que lo mencioné anteriormente, especialmente en vanos largos o medios, donde yo necesito tener remates que me hagan una buena presión allí, una buena sujeción. Es importante tener un muy buen valor de crush. Me da también, es mucho más resistente a la tracción, ¿ok? O a los esfuerzos de tensión en el cable, y es muchísimo más estable y excelente y tiene resistencia a la temperatura, ¿ok? A los cambios de temperatura también es muy bueno. Desventaja, más susceptible de ser deformado. Hay un efecto que le llaman el kink, que no es más que cuando se está doblando o los diámetros de curvatura de este cable no son tan buenos como el polipropileno. Quizás en la preparación hay que ser cuidadoso, no extremadamente cuidadoso, porque está demostrado que funciona bien. De hecho, si el cable está bien, el tubo está bien fabricado, no debería dar problemas, y es un poco más costoso que el polipropileno. Por su parte, el polipropileno tiene ventajas. De hecho, hay países como México lo están incorporando ahora en algunas de sus empresas más importantes. Parte de sus ventajas es que es muy flexible. Esto, es decir, al ser más flexible tiene menor probabilidad de hacer el kink. Acá le dice deformación. Pues si yo lo puedo deformar y no se me va a partir, no se me va a doblar. Los empalmadores lo prefieren. De hecho, también quizás esta es la mayor bondad de este producto, que las empresas lo prefieren porque encuentran que los empalmadores no requieren de un gran entrenamiento para utilizarlo, porque es menos costoso, pero su desventaja, no todo es perfecto, ¿no? Es muchísimo menos resistente al aplastamiento y a la tracción, como lo mencioné, problemas con los herrajes luego, a largo plazo, es menos durable que el PVT y es muchísimo menos resistente a las bajas temperaturas, ¿no? O a las temperaturas en general. Quizás en Latinoamérica no tenemos valores como menos 20 grados centígrados. No sé si en Patagonia se consigue algo así. Pero acá se ve que el polipropileno tiende a resquebrajarse, ¿no? INCAP, ¿qué prefiere? Aunque algunos diseños, algunos clientes nos piden el polipropileno, nosotros recomendamos en cables ADSS el PVT como la mejor alternativa para el rendimiento a largo plazo del cable, ¿no? Especialmente en los ADCS. Este es un punto también bien controversial y bien interesante, ¿no? Yo desde que llegué a INCAP me involucré en ciertos aspectos técnicos que no manejaba otros, pero esto es uno de los que realmente es bien interesante, que hay que tomar en cuenta y que muchas veces algunos fabricantes pues no lo toman en cuenta o no lo consideran, pero que vale la pena para esos compradores entender un poco qué están comprando, ¿no? Y es la adhesión entre la chaqueta externa, ¿verdad? Y el elemento, bueno, acá dice tensilo de tracción, que es el aramida. Tengo una imagen acá rapidito, ya me fui muy atrás. Que son estos dos, o en su defecto estos dos acá, ¿ok? Ahora, ok. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el sistema es acoplado, la chaqueta externa va a tener una ligera adherencia. Se le coloca un aditivo para que esta chaqueta se pegue
al elemento de tracción, o el aramida o la fibra de vidrio, ¿ok? Para hacer una transición de esfuerzo más suave, ¿no? Esta adherencia ayuda mucho, ¿no? Mira, acá la ventaja es que asegura que los esfuerzos en el elemento de tracción se transmitan suavemente a través de esta cubierta, ¿ok? Y previene la falla de la chaqueta, ¿ok? El aramida o el elemento de tracción y la chaqueta van a funcionar como un sistema, ¿ok? Porque ¿cuál es el elemento que realmente va a absorber todo? El aramida. Pero si yo tengo un deslizamiento en esa chaqueta, voy a tener problemas, ¿ok? Ahora, ¿qué me permite a mí tener este acoplamiento? Puedo utilizar mis remates o mis herrajes de remate o dead ends, como se le llama también, más cortos cuando hablamos de preformado, ¿ok? ¿Cuál es desventaja? Bueno, hace que la preparación sea un poco más difícil. Algunos empalmadores se quejan porque, bueno, tardan un poquito más. Ahora bien, ¿cómo se puede mitigar esto? Bueno, solicitando que tu cable tenga 2 hilos de desgarro bajo la chaqueta exterior. ¿Ok? Eso lo hacemos nosotros. Y el sistema desacoplado es que esta chaqueta externa no va a tener adherencia o tendrá muy poca adherencia. ¿Ok? Incluso algunas fábricas le colocan una capa de poliéster para evitar esta adherencia. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema desacoplado? Bueno, facilita la preparación del empalme, porque facilita el retiro de la chaqueta externa. ¿Qué desventajas tiene? Como lo mencioné anteriormente, ya el sistema chaqueta aramida no va a funcionar como un sistema, valga la redundancia. Entonces, rompe esta transición de los esfuerzos. ¿Qué puede hacer esto? Que en mis remates y en mis puntos de esfuerzo va a haber una concentración de esfuerzo. Esta concentración de esfuerzo genera rotura en la chaqueta, ¿ok? Eh, Algunos fabricantes recomiendan para mitigar esto utilizar remates más largos. Esto definitivamente me va a incrementar costos, no solamente en el remate, sino también que voy a necesitar elementos adicionales como un camión canasta para hacer la instalación del remate, porque un remate de 2 metros no lo puedo instalar con una escalera en el poste. ¿Ok? Algunos datos de la vida real, un comparativo entre el diseño acoplado y el diseño desacoplado, vamos a decir, el tipo o la longitud del preformado, ¿ok? Fíjense, para 2500 o para 12 kilonewton de MRDT, eh, nosotros recomendamos 1050, mientras que un competidor recomienda un diseño de 1219, o sea, 116% o 16% superior. 4000 para un diseño de 20 kilonewtons, ¿ok? Nosotros requerimos 1300 milímetros de preformado, mientras que ya el otro es 2032, o sea, 56% superior, ¿ok? Y así sucesivamente. Acá tenemos unas imágenes de lo que sucede en laboratorio con una chaqueta desacoplada y un remate. Fíjense cómo se desprende, ¿no? El sistema y la chaqueta se rompe, ¿no? Al romperse la chaqueta en el tiempo, eh, el- el aramida se envejece y va a haber falla del cable, definitivamente. Ingresa agua al núcleo, dependiendo del tipo de cable que se tenga. Y esto es lo que sucede en campo. Nosotros no tenemos 100% em, certeza de que este sea un sistema desacoplado, pero todo indica que sí lo es, ¿no? ¿Qué recomienda INCAP? Fíjense, nosotros para cables aéreos recomendamos un sistema acoplado. ¿Eh? Algunos fabricantes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, ¿no? Pero normalmente todos los fabricantes de ferretería están de acuerdo con nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con las objeciones de la preparación del empalme? Bueno, consideremos lo siguiente, que el tiempo de preparación del cable es del orden de unas pocas horas. La preparación de un cable le voy a sumar horas o minutos, ¿ok? Mientras que el tiempo de operación del cable es de apenas algunas décadas. Entonces, cuando hay un conflicto de confiabilidad, ¿ok?
con la preparación del empalme, bueno, realmente la confiabilidad debería ser el motivo principal para la selección, ¿ok? Y como dice acá, hay un dicho en Estados Unidos, pero bueno, la traducción sería algo como que la cola no debe mover al perro, sino al revés, ¿no? El perro la cola. Definitivamente nos vamos por el sistema acoplado. Últimas consideraciones para los tubos y el núcleo. Eh, Se debe, en una inspección de planta, se debe verificar que el proceso de fabricación de los tubos debe incluir un sistema de supervisión y esto se puede añadir incluso a un pliego de condiciones de control continuo eh, en la línea de el esfuerzo de control continuo en línea para garantizar que el exceso de fibra sea consistente y bien coordinado. Esto quiere decir que las longitudes de la fibra sean consistentes con lo que se está, o sea, sean todas exactamente igual. Antes era muy difícil de controlarlo, hoy en día los fabricantes de calidad lo hacen. Y en el núcleo óptico, bueno, eh, maximizar eh, el núcleo óptico, maximizar también lo que es el rol, ¿no? Garantizar que el sistema de trenzado del cable haga oscilación inversa, o sea, y también garantizar que el paso sea el adecuado acá, ¿no? Para garantizar que el exceso de fibra y el pitch del cable cumpla con las condiciones de diseño del cable. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con las características del flechado y la tensión del cable? ¿Cuándo es necesaria una chaqueta resistente a anti-tracking? Estos temas, vamos a ver si nos da el tiempo. Sí, no creo que nos pasamos, ¿no? Em, Voy a hacer unos 5 minutos, por eso he ido muy rápido, porque son muchos temas, ¿no? Pero vale la pena mirarlo. La flecha y la tensión, las características, quizás este no lo debería tocar acá. Pero bueno, vamos a darle acá muy rápido. El comportamiento de un cable ADCS difiere mucho de un cable metálico, bien sea OPGW o un conductor desnudo. Cuando nosotros miramos la resistencia requerida para controlar las flechas, solamente vemos el peso y algunos cambios de temperatura. Sin embargo, el ADCS difiere mucho. ¿Por qué? Porque no solamente es controlar el flechado del cable, sino debemos controlar también que no haya deformación en la fibra. Y esta deformación en la fibra puede ser producida por un aumento en la flecha. Hay dos componentes en la flecha de un cable a la que está sometido, que es un componente horizontal que se genera por el soplado o por la componente horizontal del viento y una componente vertical que viene dada bien sea por el peso o la formación de hielo, ¿ok? Eh, y acá hay que tener mucho cuidado. La regla en la industria es que esa flecha sea del 1.0 al 1.5%, la flecha inicial de instalación del cable, ¿ok? A una carga de everyday stress, que sería sin carga de hielo y viento, del 1.5% de la flecha del cable, ¿ok? Y tratar de que el cable llevado a máxima carga no sobrepase los valores de MRDT. Si alguien les dice que el hielo no se forma en un cable ADCS, bueno, pueden mostrarle esta foto, ¿no? Fíjense cómo zaguea, cómo se pandea el cable, ¿no? Acá en el span, ¿no? O en el vano. ¿Ok? Ahora, estas son las consideraciones. Una vez definidos los criterios de instalación del cable, ¿verdad? Lo ideal es eh, tener una política para controlar la deformación de la fibra en el cable. Y eso ustedes se lo pueden pedir a su fabricante. Incap tiene como política de diseño tener cero deformación en el vidrio a una máxima tensión de diseño. Hay otras alternativas que pueden ser de bajo riesgo, pero que no son de riesgo cero, ¿ok? Y una de esas es que al llegar a la máxima carga de diseño, de tensión del cable,
la deformación sea inferior a 0,2%. ¿Por qué 0,2%? Hay una investigación de Corning que dice que a partir del 2% la fibra empieza a tener problemas, ¿no? Aunque la fibra es muy resistente, no debemos olvidar que también es un vidrio y es muy susceptible a los esfuerzos de deformación. Hay otros fabricantes que limitan esa deformación al 0,3%. Y hay otros fabricantes que trabajan, vamos a decir, en un límite más riesgoso y llevan esa deformación en carga de diseño al 0,4%. ¿Ok? Ahora, mayor a esto ya es algo descabellado. Ahora, ¿por qué jugar con esto? ¿Ok? Bueno, a lo mejor voy a tener un cable más barato, pero a la larga voy a tener problemas en la confiabilidad de mi sistema. ¿Ok? Probablemente mantenerlo hasta 0,2%. Esto explica, fíjense, parte de lo que hemos venido hablando, explica también cuál es el diferencial a veces de precio y dónde los fabricantes de poca calidad no hacen hincapié o no consideran y que no es simplemente el commodity como tal, que lleva una chaqueta, no, tiene una ingeniería de por medio, ¿no? Que hace que en el tiempo la fibra sea más eh, confiable que otra fibra, ¿ok? ¿Dónde consigo estos datos de flechado y tensión de esfuerzo para yo poder determinar que mi cable va a funcionar bien bajo las condiciones medioambientales que funciona donde está mi instalación? Bueno, hay varias fuentes. Uno es solicitarlo a su fabricante. El fabricante de calidad les debe proveer el SAC Tension Chart, o ustedes lo pueden generar a través de un sistema que se llama Powerline System, que es un sistema CAD. Y también hay uno que se llama el SAC-10 de Southwire. El PLSK probablemente igual se le debe requerir un archivo .wire o .wir al fabricante, o lo pueden descargar también de la página, acá está el link, y pueden ustedes correr su sistema, ¿ok? De pronto el programa de Software no funciona para todos los productos porque no es tan universal. Este es un poco más nuevo, no es tan universal como el Powerline. Y lo otro, algunos ADSS SAC-Chart no están relacionados con temperatura de operación, entonces es un poco limitado acá, ¿no? En este sentido. Pero sí se puede considerar las cargas de hielo, dependiendo el manguito de hielo o el viento, no la temperatura per se. ¿Ok? Directrices, y este es el último tema, las directrices en la selección de una chaqueta anti-tracking o no. ¿Ok? La chaqueta de polietileno estándar de media o alta densidad se pueden limitar a campos de hasta 12 kilovoltios, ¿ok? El polietileno se empieza a degradar en campos superiores a este voltaje, ¿ok? Pero ojo, es voltaje del campo eléctrico, no de la línea como tal, ¿ok? Más adelante lo van a ver en una figura. ¿Qué sucede? La chaqueta se quema, ¿ok? Hace un efecto de tracking, se va rompiendo y conduce a fallas mecánicas y ópticas del cable. Para potenciales superiores a esto, necesariamente se necesita una chaqueta anti-tracking. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, se genera el efecto corona en los accesorios también. eh, Porque, bueno, el efecto tracking es realmente como conducir corriente a través de partículas que se adhieren a la chaqueta, ¿ok? Entonces, necesito necesariamente colocar un sistema anti-tracking, pero a su vez colocar espirales de corona o coronas de espirales en los herrajes para evitar también que haya conducción en esos puntos. El potencial espacial máximo absoluto es de 25 kV, ¿ok? Ahora bien, lo más complejo acá es entender un poco. No estamos hablando de una línea de 12 kV, que es una línea de media tensión. Estamos hablando del el potencial eléctrico, ¿ok? Lo que daña acá es como la corriente y no el voltaje. Pero bueno, hasta 35 kV de potencial eléctrico no existe peligro. De 35 en líneas, perdón, de 35 kV no hay ningún problema. Es decir, en los postes de media tensión no hay ningún problema.
de 35 a 138, que es subtransmisión y algo de transmisión, es posible que haya que hacer algún estudio, ¿ok? Si del espacio equipotencial, especialmente si se pretende instalar el cable ADCS cerca del conductor de fase, ¿ok? Tu proveedor, incluso nosotros tenemos un sistema online que ayuda a verificar esto, pero en líneas ya de 138 o 230, definitivamente sí puede haber problemas y debe verificarse sí o sí que el cable no va a estar expuesto a una línea de campo o espacio de campo superior a los valores que indicamos acá, de 25 o superior, ¿ok? Y finalmente a 230 kb, bueno, aquí hay que usar la cubierta anti-tracking y tomar todas las previsiones. Esto es lo que sucede, el problema de efecto corona en el remate o en los herrajes de retención. Y estos son los aditamentos que llamamos espirales corona o coronas espirales. Cada fabricante tiene su nombre. Corona coil es en inglés. ¿Ok? Esto realmente es el estudio que se hace, ¿ok? En una línea. Fíjense, de 0 a 12 kilovoltios, todo lo que está afuera. Esto es un ejemplo de una línea de 345 kilovoltios, ¿ok? Y los espacios equipotenciales que se van formando alrededor de los... Aquí hay un conductor, aquí hay una línea trifásica, 3 conductores dispuestos, ¿ok? Se ve luego de 12 a 25 kb, se necesita una chaqueta resistente al tracking, ¿ok? Yo pudiera colocar mis cables acá sin necesidad de colocar chaqueta anti-tracking, pero tengo que verificar de acuerdo al span del cable, porque fíjense, esta altura son 20 pies, alrededor de 7 metros, 20 pies que son alrededor de 7 metros. Sí, vamos a decir, el zagueo del cable o el flechado del cable no me va a tocar el piso, o puede estar en contra del código de distancia, ¿no? Entre el conductor y el suelo. Y la zona definitivamente roja, aquí definitivamente no se puede instalar el cable. Ahora bien, alguien puede decirme, yo los puedo instalar arriba, Leonardo, porque está afuera. Sí, pero recuerden que el cable tiene un zagueo, un flechado. Así que él me va a describir una parábola que va a pasar por en algún punto que va a pasar por esta línea de campo. Este estudio, un fabricante serio los puede ayudar a hacer. Tenemos un sistema en línea donde, bueno, yo di un webinar anteriormente donde se podía seleccionar el cable. Hay un webinar también para el estudio del espacio equipotencial, que es de libre acceso, es gratis, lo pueden usar, es bastante bueno. Utilicen esa herramienta que está diseñada para que los ingenieros la puedan utilizar a tiempo. Bueno, creo que el tiempo ya nos apremió. No sé si hay alguna pregunta acá, bien sea por el chat o podemos abrir también micrófono. Bueno, creo que o estuvo muy claro o bueno, ya el premio, el tiempo les apremia, ¿no? Espero que haya sido de su agrado la presentación. Cualquier duda, todos nuestros datos están a la orden por nuestra página web. Felipe, ¿qué tal, Felipe? Qué bueno que estés acá. Eh, no lo tengo acá, lo tengo que consultar, Felipe, ese dato del paso, pero sí es un dato importante. Lo estaba consultando antes porque luego de la presentación me di cuenta que no lo tenía anotado, pero me comprometo a enviártelo. Si me pasas tu correo, Felipe, con todo gusto. Gracias, Luzmar y Hugo. Sí, sabes, Alexander,
ese tema lo tocamos muy por afuera, ¿sabes? Pero hay un webinar que vamos a hacer ya para el 2022, donde vamos a mirar este tema del efecto corona que se genera en el cable, ¿no? Es algo de lo que tenemos pendiente. Es decir, queríamos hablar más que todo de la construcción del cable y de esos efectos de diseño, ¿no? Como tal. Ya como esto es un elemento externo, lo vamos a tocar en otro webinar. Pero si me pasas tu correo, puedo compartirte información. Abel, gracias. Sí, súper importante, Alexander, la verdad. Como te digo, nosotros podemos hacer el estudio. Hay un webinar en inglés en nuestra página. Nosotros tenemos, y les muestro muy rápido acá, desde nuestra página web, donde pueden hacer el enlace. Em, Se meten en incapamerica.com. Ya les comparto acá. Se meten acá en nuestra página, acá está en inglés o en español. El sistema se puede meter acá lo que llaman el Learning Hub, ¿ok? Y están todos los cursos que hemos dictado, ¿no? Está el mismo que yo di en inglés, y está el ACES Spot, ¿ok? Que es el del sistema de estudio del campo equipotencial, ¿no? Lo pueden ver con tiempo. Bueno, está en inglés, para los que les guste en inglés. Está bien claro, pero bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por su participación. Eh, la verdad, muy complacido y bueno, aprovecho esta oportunidad ya en esta época del año en desearles, bueno, felices fiestas, feliz Navidad, un próspero 2021, esperando que pronto nos podamos mirar, ¿no? La cara, ¿no? Y volvamos otra vez a- al old school. Muchísimas gracias y bueno, feliz fin de año y felices fiestas. Hasta luego. Dale, Abel. Gracias, Alexander.